Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en estos capítulos finales, desde el capítulo 22:1 hasta el 23:56. Vamos a hablar sobre esta comida pascual y sobre la condena y muerte. Nosotros en el curso bíblico anterior estábamos hablando y estábamos diciendo que todos los evangelios, o el evangelio, podemos decir como un solo evangelio, con las versiones diferentes de acuerdo a los destinatarios, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las situaciones, también se van armando y van respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y todos giran desde un primer momento desde la resurrección. Este es el fenómeno, ¿verdad?, que llama la atención y que reúne a esta comunidad cristiana. Esta es la novedad del Evangelio, es la resurrección de Jesucristo. Y desde ahí entonces después se escribe sobre su pasión, ¿verdad?, sobre la muerte, sobre la pasión de Jesús y luego sobre la vida y las obras de Jesús. Y luego Lucas, y sobre todo nosotros que estamos hablando de este Evangelio de Lucas, en último momento se escribe también sobre la infancia de Jesús. Esos dos capítulos que tenemos, este librito o folletito, podemos decir, el capítulo 1 y 2 de San Lucas, nos narra sobre la infancia de Jesús. Es decir, es el personaje Jesús de Nazaret, la resurrección y todo lo que significa también después son posteriores como narración, pero el centro de todo es la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, queridos amigos, hoy en este día queremos ir profundizando, estamos haciendo como una introducción general sobre este capítulo 22 que nos abre a la comida pascual por una parte, que nos lleva a la condena de Jesús y luego a la muerte. Subiendo a Jerusalén, Jesús ha presentado ante el juicio de Israel su pretensión y su mensaje. Sobre el sagrado templo ha proclamado su exigencia. Acaba el orden viejo, el juicio que se acerca es amenaza para el mismo pueblo que se llama santo. Aquí entonces Jesús que está llegando, aquí está Jesús con sus exigencias y sobre todo que dice que aquí todo lo viejo ha terminado. ¿Cuál es la novedad? Y la novedad es justamente su presencia, el Mesías. Fíjense que cuando nosotros estábamos hablando de que buscan matar a Jesús, es justamente por sus pretensiones o por lo que Él está presentando. Yo soy el Mesías. Y ciertamente que si Jesús se presenta como el Mesías, es decir, el ungido, el enviado por Dios, todas las otras instituciones pasan a un segundo plano.
Es decir, Hembuta Mahigüey. Hembuta Mahigüey. ¿Por qué? Y porque justamente, ¿qué es lo que el pueblo está esperando? Al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el rey, el que va a gobernar, el que va a formar entonces su equipo de trabajo, entre comillas, ¿verdad? El que viene para liberar a Israel. Fíjense qué interesante cómo termina ese capítulo 24, cuando los discípulos de Emaús están caminando, dice que en un momento ellos hablan de estas pretensiones. Mientras desconcertados, entonces ellos van buscando y después, en un momento, mientras conversaban, Jesús, que comienza a caminar con ellos. Algo les impedía que los reconocieran. Les pregunta Jesús, ¿qué ustedes vienen comentando por el camino? Y le dicen, tú eres el único, ¿viste? O sea, esta era la preocupación de todos ellos, como que todo el mundo tenía que saber, ¿verdad? Que aquí en Jesús ya se estaba realizando. Era el que venía a cumplir ese plan de salvación que ellos leían en el Antiguo Testamento. Eres el único, ¿verdad? Lo referente a Jesús, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo, aquí está, los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Ahí está. Y entonces, ciertamente que el Mesías que venía era para liberar a Israel, darle el poder, pero ellos pensaban en ese poder político simplemente. Entonces, incluso en Hechos de los Apóstoles, siempre estamos en Lucas, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando le preguntan a Jesús y le dicen, Jesús, este es el momento en que vas a restaurar a Israel, ¿verdad? Cuando les llama a todos ahí en el Monte de los Olivos y Jesús está por subir al cielo. Bueno, ahora, por fin, ahora, mi Señor, lo vas a restaurar. O sea que ellos tienen todavía en su cabecita la cuestión de que tiene que ser el Mesías político, el Mesías que tiene las armas en las manos, que tienen los cañones y las bombas para restaurar el mundo, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Ese tiempo no sabemos cuándo, solamente el Padre lo sabe, cuándo se va a restaurar el mundo. Pero esto es espectacular, ¿verdad? Porque esto nos hace pensar que solamente el Padre lo sabe significa que eso queda en manos de nosotros. Porque en la medida en que nosotros nos vamos convirtiendo, en la medida en que nosotros entendemos el Evangelio de Jesús, en la medida en que entendemos la propuesta de Dios que lo ha enviado a Jesús para que nos enseñe, ¿verdad? Y ahora que vendrá el Espíritu Santo a recordarnos todo esto, ahí se va a restaurar el mundo. Entonces, ante esta pregunta, ¿verdad?, que están haciendo, le hacen esa pregunta, Hechos los Apóstoles. Vamos a mirar un poco, que siempre es la teología de San Lucas, ¿eh? Recuerden que es Lucas el que está escribiendo este libro. En este capítulo 1, cuando le preguntan, ¿verdad?, le dicen justamente si este es el momento. Entonces, dice así: después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, etc. En el versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? O sea que esta pregunta continúa. Y mira que con esta pregunta también continúa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, acciones de los apóstoles. Teología de San Lucas, que justamente nos está hablando, como dicen los brasileños, pé no chão, pisar tierra, caminar verdaderamente y entender qué significa este mesianismo de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Al Santo Padre le llegan regalos de todas partes del mundo. La ocasión para poder entregárselos en persona es la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Allí estaba esta semana Nicolás Kendi con su familia y un rosario para el Papa, pero no uno cualquiera. I have a sample of the rosary we gave him, this kind of rosary for the Holy Father. These are the Holy Family, this is our Lord, you know, and many other designs. nice designs.
En realidad, no solo han llegado al Vaticano con un rosario, sino sobre todo con una historia. We teach young adults how to make rosary. Especially With a disability, those with Down syndrome, autism, we teach them how to make rosary. It's called Rosary Makers of America. So they make all the rosaries that we produce. They made this rosary for the Holy Father. Para conseguirlo, con mucha fe y financiada gracias fundamentalmente a donaciones, han creado su propia organización. For him, our son with Down syndrome, after high school, they cannot get a job anywhere else. So we established this non-profit for them to come and stay busy and make rosary for Our Lady and for our Lord. make friends, they pray. And also pray and make friends, Y aunque la intención siempre es entregar el regalo en mano, el Papa es también un jefe de Estado y el protocolo de seguridad casi siempre se impone. He has not seen it yet. He has not seen it yet. No, we just give it to the his, people. attendants to give to him. Portugal. La sostenibilidad será el nuevo objetivo central de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. A través de una carta, la organización se ha comprometido con la construcción de un nuevo evento que aplique los objetivos propuestos por la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se espera que la JMJ Lisboa 2023 sea un referente de sostenibilidad y que deje un legado positivo en el territorio, la comunidad en general, el equipo, socios, voluntarios y peregrinos. Este compromiso se ha llevado a cabo con el marco de la Semana Laudato Si, promovida por el Papa Francisco. E questo deve essere l'atteggiamento nostro in confronto al creato, custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato ci distruggerà. Non dimenticare quello, El cuidado del medio ambiente ha sido uno de los constantes llamamientos del pontífice. En su encíclica Laudato Si, explica que cuidar de la naturaleza no es una cuestión accidental para la humanidad, sino que es crucial. El Papa Francisco rezará un rosario por la paz en Ucrania frente a una imagen de María, Reina de la Paz, en la Basílica de Santa María la Mayor. Esta imagen fue encargada en 1918 por Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Al rezo del rosario acudirán una familia ucraniana, víctimas de la guerra, y varios capellanes acompañados de sus respectivos cuerpos militares. No es la primera vez que el Papa Francisco pide oraciones por el fin de la guerra. El Viernes Santo pidió un momento de silencio orante. En marzo consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen, y el miércoles de ceniza realizó una jornada de ayuno y oración. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Varios santuarios de otros países en situación de crisis se unirán a este rezo. Entre ellos destacan 2 catedrales en Siria e Irak. Durante este mes de mayo, el rezo del rosario se ha intensificado en el Vaticano a petición de Francisco y todos los sábados hay procesiones con antorchas en honor a la Virgen. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e
Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bendita tu
que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro aquí de San Lucas, el Evangelio que nos presenta esta hermosa reflexión, ¿verdad?, de su teología. Ahora nosotros hablamos sobre la vigilancia, tenemos que estar atentos porque de Arigina, Yandela Nañangareco lo lleva con mucha facilidad. Caemos justamente y no entendemos que el carácter del servicio es lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano. Simón, le dice después el Señor a Pedro, ¿verdad? Mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, todo aquí lo que se nos está describiendo. Un camino de la vida cristiana. Es el camino que nos sucede a cada uno de nosotros, ¿verdad? En la vida tenemos de todo. En la vida también nosotros nos sentimos tocados, nos sentimos golpeados. Por lo tanto, desde la comida con Jesús sobre la tierra, pasando por la aceptación de su alimento, es decir, nosotros primero aceptamos en este camino. Eso quiere decir, la comida de Jesús es el mismo camino. ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Cómo nosotros hacemos? Los discípulos se acercan hacia el reino, pero el camino es duro y Satanás también vigila. El mismo Pedro está montado sobre el filo del peligro y llegará el momento en el que venga a renegar de su maestro. Jesús mismo ha rogado por su suerte y le encomienda que una vez fortalecido se preocupe de los suyos. Se preocupe de los suyos. Entonces, quiere decir que el tentador está siempre despierto. Diga tú, entonces la que todo es color sobre rosa, ¿verdad? La vida cristiana será siempre un empeño, la vida cristiana será siempre entonces un camino, ese camino de salvación, ese camino entonces de fortaleza. Ciertamente el caminar es duro, aunque el sentido deba ser distinto del que tiene en los círculos celotas, guerrilleros de ese tiempo. Se transmiten aquí unas enigmáticas palabras. ¿Y cuál es esa enigmática palabra? El que tenga bolsa, que la lleve. Hagan lo mismo con la alforja. Y quien carezca de espada, que venda ahora su manto y que la compre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí todo esto nos está mostrando y nos está fortaleciendo, ¿verdad? Y diciendo todo lo que viene a continuación. Después les dijo, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Nada, respondieron. Él agregó, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. Y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura.
fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Él le respondió, basta. Es decir, cuando le dicen basta, quiere decir que no entendéis. Es decir, que cada uno lleve entonces lo suyo. Yo recuerdo que Tipa hija lleva sacerdote muy folclórico dentro de la congregación salesiana, el padre Arroguello. Él siempre, ¿verdad?, en su catequesis, cuando hablaba con la gente en la catequesis, le decía, Peuerupa la pendebocó, Peuerupa la pendebocó. Ya huera jana con amba con añan de bocobe, allá huere con alañan de bocó. Siempre decía esa palabra bocó. Y bocó entonces como diciendo la bolsa o la alforja. Peuerupa jina la pendebocó, peuera jajangua. ¿Qué es lo que van a llevar? Y justamente lo que él en la catequesis les estaba enseñando. Era interesante. Y por eso digo, repetía continuamente, bueno, upea, ñandeña, moyana, yahuerajañan de bocobe, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, llamaba la atención, ¿verdad?, ese sonido, bocó, en la bolsa. Y aquí lo que Jesús justamente está diciendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y eso está hablando, el que no tiene esa bolsa, ustedes no llevaron, ustedes antes no necesitaban, ahora necesitan. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Lo que necesitamos aquí, según nos está presentando la palabra de Dios, es esa preparación. Tenemos que entender entonces lo que el Señor nos está diciendo y lo que nos está regalando, ¿verdad? Tenemos que entender entonces lo que el Señor en este momento nos está ofreciendo. Entonces, desde ahí, claro, vamos a comprender muy bien qué significa, cómo tenemos que afrontar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, llevar, cargarnos. Y después los otros, ellos entienden mal, ¿verdad? Porque enseguida ellos ya reaccionan y dicen, aquí, ¿viste? Como una cosa ya que le estaba pidiendo de algo de que tenían que tener ahí en la mano. Aquí hay 2 espadas, le dice entonces, ¿verdad? Él le respondió, basta, no me estoy refiriendo a eso. Ustedes tienen que estar preparados como armados, ¿verdad? Pero justamente para poder vencer todo mal. La ñandeoía lleva la nañaye preparaino, ñandeo y la andayaicuaino. ¿Cuál es tu armamento? ¿Cuál es tu espada? ¿Con qué vos te estás preparando? Y por eso viene a ser como una cuestión muy enigmática, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque al comienzo le dice, ustedes se fueron sin alforja, ustedes se fueron sin nada, sin una bolsa, y les faltó alguna cosa, primero les pregunta. Y no, le dijeron, no. Claro, ¿por qué? Porque ustedes estaban preparados, pero ahora estén doblemente preparados. Aperajá, que la vende boscobe, la lleva. Perajá. Pende con asome, pende ñame, pende apunto hume, porque tienen que estar preparados para luchar y para vencer el mal. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube,
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe, que
que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos aquí nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí esta última parte decíamos que ya entramos en el tiempo de la tentación, hablamos de que la figura de Jesús que ha sido preso se convierte en motivo de escándalo. No son únicamente los judíos enemigos, decíamos hace rato, los que vienen a negarle. El primer paso en la condena lo han dado ya sus propios seguidores. En el atrio del sumo sacerdote, aquí está lo que hemos leído recién en este bloque anterior, Pedro afirma ser extraño a este Jesús. Afirma ser extraño a ese Jesús. También la iglesia está asentada sobre el miedo, la duda y el rechazo. La iglesia, ¿verdad? O sea, la comunidad. Daya ei, ñaquini guaso, ayema, daya epai. Nos cuesta jugarnos por Cristo. Pero Jesús se encuentra allí. Dirige su mirada a Pedro y Pedro cambia. Este es otro elemento, ayema. Vaya ñande yara cuando mañana lleva y ñandeina. O mañana ñandere. Pecha mañana de la de mañana. Vaya por ahí. Va epala allá po apenas y pona ya lleve la ñandeyara mañana que se regina va eva y se regina mañana tisha y se regina ñandeyara va ere vagina vea a ver dice anda y la lleva por ambágina. Ahora lo importante es, viste que al final Pedro dice que llora, como dijimos hace rato, es decir, es la sensibilidad. Lucas es interesante, las bienaventuranzas, felices los que lloran, porque ellos verán entonces, ¿verdad? Ese rostro, pero esto quiere decir la sensibilidad. Si vos lloras, va eres de la nenace, va eres la ñanenace, va eres la nañanenace, justamente porque somos sensibles a algo. El que no llora es porque no es sensible a nada. No le interesa un bleo, no le interesa un comino. Pero esa que hace ñandejina, la ñandenace no ñande es por algo. Es decir, en el llanto nosotros estamos mostrando algo, ¿verdad?, de nuestra vida, parte de nuestra vida. Hoy la hace ñande, hoy la ñande yo, y entonces lloramos, entonces viene la angustia, entonces viene el dolor, ¿verdad? Entonces desde ahí es donde nosotros entendemos lo que nos quiere transmitir y lo que nos quiere decir todo esto. Entonces, aquí Pedro que llora, Pedro que se sensibiliza, y también estamos llamados nosotros entonces a esa sensibilización. Pedro afirma entonces de ser extraño a Jesús. También decíamos nosotros, la comunidad, porque Iglesia la Enojina está asentada sobre el miedo, la duda y el rechazo. Pero Jesús
se encuentra allí y dirige su mirada a Pedro, y Pedro cambia de una figura entonces que estaba medio tranquilita todavía, allí salva con ave, con auge yo puedo ir a Iteina lleva, o y llena de nego y ya voy te becuera, allí salva, bota hoy yo, de cuál te hoy. Pero sin embargo, ahora hay una mirada que se dirige a Pedro. Y ahí Pedro cambia su cara. O mañana enseña de ya. Pero Jesús se encuentra allí y dirige su mirada a Pedro. Y este cambia. Sobre ese cambio de Pedro, que se traduce en un arrepentimiento, se edifica la iglesia de Cristo. Bueno, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Es decir, sobre este cambio se produce ese cambio y es la respuesta de la misma iglesia. Upeaco dice que nosotros no somos 100%. Allá. Es una iglesia pecadora, es una iglesia que no está cumpliendo siempre el 100% con lo que el Señor le pide. Operar en donde debe, entonces ñandeña mañana, ya es a mí, va ñandeña de yara, va esa ñandeña de catúa lleva. ña responde en mí. ¿Cómo podemos responder a esta mirada de Jesús? Aquí Pedro cambia, pero nosotros como iglesia, a ver, ¿será que ante la mirada de Jesús ya es huella allí? Ñande ya baña esa que ñande ina hueve ñande ñemo tisha y ya huella. Amba el allí ya poa. Ña cambiabio, ña cambiai, continuamos igual. Bueno, este Jesús del prendimiento que estamos hablando, es decir, este Jesús que comienza a sufrir, ser prendido, llevado, el Jesús de la cárcel, el Jesús del juicio, pierde toda dignidad y se convierte desde ahora entonces en un muñequito, en un juguete. Atención. Entonces, este Jesús que lo veremos ahora y lo estamos viendo, que lo están prendiendo, lo están tomando, lo están llevando a la cárcel, lo están enjuiciando, entonces se vuelve un Jesús convertido en un juguete, ¿verdad?, en manos de sus mismos enemigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda sobre todo a dar pasos importantes en nuestra vida. Leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20 y luego del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por eso acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Qué lindo, queridos hermanos. Pablo, Omahema, Oima Roma, Ayeva, Oñejenducama, Abeí le llama a sus compatriotas estando en Roma y les dice, les cuenta lo que había sucedido a sus hermanos judíos. Me han encadenado, pero estoy encadenado aquí injustamente. He apelado al César, pero no para hablar contra mi pueblo, sino que al contrario, para decir que se ha cumplido ya esa esperanza para nuestro pueblo. Dios que ha sido tan misericordioso, lleva vaya bañandeña ñanduña ina hombo uñandebe ñande pusieron hanguaisha Jesús que vino, que murió por nosotros, pero sobre todo que ha resucitado. Y este es el motivo, dice, de mis cadenas que ahora estoy llevando. Pero yo les he llamado para hablarles, para contarles y para anunciarles esta esperanza que estoy viviendo. Esta esperanza que es para nuestro pueblo, el levantarnos, el resucitar verdaderamente. Y sobre todo para que ustedes puedan saber que Jesús ha resucitado por la fuerza del Espíritu de Dios. Y así se han cumplido las esperanzas del Antiguo Testamento. Bueno, este es el discurso de Pablo y esto es lo que Pablo está presentando aquí a su comunidad. Pero qué lindo, queridos hermanos, el entender y el saber que Pablo no desaprovecha ni un solo segundo de su propia vida para poder evangelizar. Como conocemos, ¿verdad? En esa carta a los Corintios, justamente cuando él tiene esa frase y dice, ay de mí si no evangelizar. Estando en prisión igual, les llama a sus hermanos, a sus compañeros y les anuncia a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia
y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro La Teología de San Lucas. Estamos mirando estos últimos capítulos. Aquí estamos encontrando ya a un Jesús ante el Sanedrín, un Jesús del prendimiento, le decíamos, un Jesús que pierde toda dignidad, un Jesús que al mismo tiempo se convierte casi ya en un juguete, decíamos, ¿verdad? Entonces, por eso todas estas otras consecuencias. Jesús no es solo un hombre que ha pasado, sino que es simplemente aquel futuro en el que todo ha de venir a resolverse, ¿se dan cuenta? Entonces, como mirando de esta manera se le está teniendo aquí a Jesús. Lucas vuelve a insistir con todos estos detalles también que nos va presentando. Nosotros decíamos que Jesús, con afirmar que su postura no concuerda con las viejas tradiciones, sobre todo del judaísmo, no concuerda, sino que quiere algo nuevo, decíamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y que las normas que Dios ha dado al pueblo, hay que llegar hasta la muerte, destruyendo su recuerdo y su nombre. Entonces hay que llegar hasta la muerte destruyendo su recuerdo y su nombre, porque de otra manera no podremos hacer. Eso nos quiere decir, ¿verdad? Y detrás de todo se esconde el miedo, la inseguridad de la postura propia y el terror ante lo nuevo. Por eso estábamos proponiendo, ¿verdad? Decíamos ya que lleva de esa innovación, de todo lo que es la novedad, de todo lo que es el cambio, de todo lo que es entonces ahora seguir al Señor de manera diferente. En este sentido podemos recordar que Roma es el poder político del tiempo. Roma. Aquí tenemos en tiempo de Jesús el imperio mala mandagina, avela mandagina Roma. El imperio romano. Esto hay que tenerlo bien claro. Ciertamente, el acusar a Jesús en el plano religioso no tendría sentido. Ahora entonces vamos entendiendo por qué entonces el Sanedrín y toda la gente lo está encaminando hacia Pilato. ¿Por qué lo está encaminando hacia Roma? Porque realmente el poder, el acusar a Jesús en el plano religioso, no les interesa. A los romanos no les interesa esas cosas. Eso no les llega a ustedes. Peñones, no ven la pende religión, que todo aquello. Pero aquí no me vengan entonces a que yo aplique cosas que no tengan nada que ver con el aspecto político verdaderamente, o que me vaya a desestabilizar a mí como imperio romano. Por eso entonces ellos tienen que acudir al orden externo. Ellos no pueden hacer, el Sanedrín no puede hacer, no tiene autoridad máxima, ¿verdad?, de condena, porque están en un plano más bien religioso. Y luego afirman que ese hombre agita al pueblo y quiere proclamarse soberano. Aquí ya comienzan entonces las acusaciones. Las acusaciones, por lo tanto, al hablar de que tienen que ser de orden externo, el orden externo aquí que ellos tienen que presentar es justamente aquella de agitar al pueblo. Querer proclamarse soberano. Entonces, cuando quiere proclamarse soberano por encima de todo, está comenzando a negar entonces el poder, está comenzando a negar la autoridad del César. Y ciertamente este proceso refleja un pasado en que Cristo ha sufrido condena del pueblo judío y de Roma. Volvemos a repetir esto porque esto es importante, ¿verdad? Entonces, este proceso está reflejando un pasado en el que Cristo ha sufrido condena del pueblo judío en el aspecto religioso, ya es agüella, ¿verdad? Pero como no tiene la autoridad como para matarlo, o sea, llevarlo, a condenarlo a la muerte, entonces recurren al imperio romano. Y ahí entonces es donde Roma tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, al firmar y al darle la posibilidad de esta pehuela hagaduga. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Dice Pilato. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ahí yo voy allá.
Y entonces Pilato vuelve a preguntar, ¿pero qué mal ha hecho? ¿Viste? Se dan cuenta que en el sentido político ni Pilato está encontrando, ni Roma está encontrando una causa justa. Pero sin embargo, en este sentido, entra el pueblo judío, crucifícalo, orando y Mesías. Y entonces, el Evangelio le interesa más bien aquí el sentido, actualidad de la condena más que el dato puramente histórico y externo, decíamos. Porque ahora nosotros estamos actualizando allá es huella y lleva qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros hacemos en nuestra realidad. O cómo condenamos tantas veces también, así como le han condenado a Jesús. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.